Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 81. Refuerzos y Selina desaparecida. Traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations los policías rápidamente soltaron sus armas. Habían sido derrotados incluso cuando Luke era superado en número y estaba desarmado. Ahora, el arma de Luke todavía les apuntaba después de que les disparó. Serían idiotas si continuaran dando pelea. Además, Luke era oficial de policía. No podía matar a otros policías sin razón. Mientras no murieran aquí, tenían 10.000 formas de salirse con la suya atacando a Luke. Después de todo, Luke no llevaba uniforme ni placa. Esto tampoco era Houston, sino Wolfkille, que era su territorio. Luke no les dijo nada. Simplemente les quitó las esposas y los esposó a sus autos. ¿Morirían a causa de sus heridas? Bueno, solo podían rezar para que sus brazos fueran lo suficientemente largos para alcanzar y presionar las heridas de bala. Si no podían, bien podrían morir. Naturalmente, Luke no les dejó las llaves de los autos y los arrojó al bosque. Todo sucedió demasiado rápido. Luke había estado muy alerta y aún sospechaba incluso cuando vio los coches de policía. Sin embargo, reconoció al Sheriff Brown por una foto que había visto antes. Fue por esta razón que Luke dejó caer su arma. Pero sus manos habían estado en sus pistoleras cuando se le acercaron. Si realmente tenían cuidado, deberían haberlo apuntado tan pronto como salieron de sus autos. Sin embargo, sus manos habían estado en sus armas mientras rodeaban lentamente a Luke, lo cual era muy inusual. Luke había arrojado su arma e hizo preguntas para probarlos. Había tirado el arma en un lugar perfecto para volver a recogerla después de una tirada. Confirmó que algo andaba mal cuando escuchó la respuesta de Crewe. Si este lugar estuviera a 50 kilómetros de Wolfkille, habría tomado más de 20 minutos conducir hasta aquí por la carretera. Luke no pensó que los dos policías se atreverían a conducir tan rápido en medio de la noche. Todavía había una distancia desde la carretera hasta estos bosques, lo que significaba que todavía habrían tardado una hora si hubieran recibido una llamada al 911 en Wolfkille y hubieran venido aquí de inmediato. Sin embargo, no habían pasado más de 10 minutos desde que Luke escuchó el primer disparo. ¿Podrían los dos policías ser superhombres que volaron a este desierto desde Wolfkille en solo 10 minutos y señalaron la ubicación de la víctima con tanta precisión? Obviamente, algo estaba mal con ellos. No habían apuntado a Luke antes porque sería más fácil matarlo cuando estuvieran más cerca. Lo que no sabían era que Luke los había estado atrayendo para que atacaran dejando caer su arma. Después de lidiar con los corruptos policías, Luke volvió a tomar el teléfono satelital. Llamó a Thomas y contestaron el teléfono casi al instante. Luke dijo: «Jefe, acaban de llegar dos policías de Wolfkille que se hacen llamar George Brown y Nicholas Crewe. Me dispararon después de que solté mi arma y les dije quién era. Sospecho que están relacionados con los delincuentes y que estaban aquí precisamente para deshacerse de mí». Thomas exclamó: «¿Qué?». No sabía qué decir. Luke parecía un hombre alegre y amigable. ¿Por qué tuvo tan mala suerte? Thomas dijo sin dudarlo: «Se lo diré a los detectives y a los agentes del FBI que están en camino». «No los mataste, ¿verdad?». Luke dijo: «No, solo están heridos. Jefe, necesito encontrar a Selina. Está escondida en el bosque». Thomas dijo: «Cuídate». Luke colgó y miró su brazo izquierdo. No fue grave. La bala había atravesado todo el camino y no estaba atascada dentro. Vendó la herida con vendajes de la camioneta. Eso era lo mejor que podía hacer por ahora. Mientras se ocupaba de su herida, recogió la otra pistola que había dejado caer antes y corrió hacia el bosque. El sheriff y su ayudante estaban confundidos. ¿Qué está pasando? ¿Casi te matamos, y no vas a hacernos nada? Luke corrió cada vez más rápido. Como estaba solo esta vez, solo le tomó 2 minutos llegar al hueco donde se escondía Selina. Gritó el nombre de Selina antes de inclinar la cabeza, en caso de que Selina le volara la cabeza con el arpón. Pero su estado de ánimo se oscureció cuando miró dentro del hueco. Selina se había ido. Mientras tanto, olió un olor familiar. Frunciendo el ceño, miró a su alrededor rápidamente y finalmente encontró un charco del fluido negro rojizo en el borde del hueco.
Era exactamente igual al fluido que había encontrado donde había muerto el anfitrión del juego, con el mismo hedor único. Luke se puso las gafas de visión nocturna que no había usado antes y comenzó a seguir el rastro del fluido negro rojizo. Después de 100 metros, vio un objeto parecido a un palo. Era el arpón que le había dejado a Selina. Una flecha colgaba de una cuerda del arpón y estaba manchada con el maloliente líquido negro rojizo. No muy lejos del arpón, Luke encontró una entrada en la cueva. Después de una búsqueda, pronto encontró un trozo de tela andrajosa y un zapato cerca de la abertura. La tela rota era parte de la camiseta con la que había cubierto los pies de Selina, y le había quitado ese zapato a uno de los guardias antes. Luke respiró hondo, sacó su bereta y se arrastró por el estrecho y oscuro túnel. Estaba tan apretado que Luke no podía caminar en absoluto y solo podía gatear. Después de arrastrarse 10 metros, se encontró en un espacio un poco más ancho. Luke redujo la velocidad y escuchó con atención. No había sonido. Salió lentamente del túnel y entrecerró los ojos mientras miraba a su alrededor. No era geólogo y no sabía qué tipo de lugar era este, pero para él parecía ser una simple cueva. La buena noticia era que no había una emboscada esperándolo aquí. La mala noticia era que no había nada en este lugar. Selina no estaba aquí. Agachándose, Luke sostuvo su arma en su mano derecha y sacó el cuchillo con su mano izquierda. El cuerpo de la hoja brilló débilmente en la oscuridad de la cueva. Apoyando el peso del arma en su mano derecha con la izquierda, Luke se mantuvo en alerta total mientras presionaba rápida y suavemente. Trató de permanecer quieto y firme. Capítulo 82. 4 mujeres y monstruos. Quienquiera que hubiera atrapado a Selina, este lugar tenía que ser su escondite. Además, era probable que fueran ellos quienes asaltaron a los jugadores y mataron a 10 de ellos, incluido el anfitrión. De repente, se escuchó el sonido de un débil llanto desde las profundidades de la cueva. El corazón de Luke se aceleró. Era la voz de una mujer. Pero pronto se calmó, porque no era la voz de Selina. Conocía demasiado bien la voz de Selina. A veces, solo tenía que olfatear para que él supiera lo que quería. Además, Selina nunca lloraba así. La voz era más joven que la de Selina. ¿Fue Brenda? Conteniendo la respiración, Luke se concentró en el llanto y bajó por el pasillo de donde había venido. La cueva no estaba completamente oscura. Las paredes y las rocas brillaban con una luz tenue. Tal vez fueran fluoritas, tal vez no, pero fueron suficientes para ayudar a Luke a ver claramente con su visión nocturna. Esta vez, tardó 5 minutos antes de entrar en una cueva más grande. Luke estiró un poco la cabeza y miró a su alrededor. Luego, vio 4 mujeres. Un poco sorprendido, Luke entrecerró los ojos. Conocía a 3 de las 4 mujeres. Selina estaba entre ellos. Luke pudo identificarla instintivamente sin necesidad de mirar detenidamente. 2 de las otras mujeres eran Asel y Brenda, la madre y la hija. Sin embargo, ahora estaban abrazados y temblando de miedo, y estaban prácticamente desnudos. Brenda también estaba sollozando. La última mujer se sentó contra la pared como si estuviera muerta. Pero Luke la vio mover la cabeza y las extremidades, por lo que no podía estar muerta. Sin embargo, estaba sucia y desnuda, e ignoró por completo a las otras 3 mujeres. Selina estaba en las mejores condiciones entre ellos. Llevaba casi toda la ropa puesta, aunque le faltaba un zapato. Era obvio que había dejado caer el zapato a propósito para que Luke pudiera rastrearla. Además, según su postura, Luke sabía que estaba observando el terreno en lugar de esperar temerosamente su destino. Eso era lo que le gustaba de Selina. Ella nunca se rendiría mientras hubiera la más mínima posibilidad de sobrevivir. Luke no tenía prisa por revelarse. Observó el lugar con atención. Esta cueva tenía más de un pasaje. Luke vio algunas aberturas más en la pared. Sin embargo, nadie estaba aquí excepto las 4 mujeres. Luke podía oler todo tipo de aromas. El más distintivo era el hedor de las heces. También había un fuerte olor a sangre. En realidad, sería mejor rescatarlos a todos ahora mismo. Si bien guardarlos así generalmente no terminaba bien en las películas, era una práctica común en la vida real. El enemigo no estaba aquí ahora. Sería más difícil salvarlos una vez que el enemigo regresara. Lo que le dio dolor de cabeza a Luke fueron las otras 3 mujeres.
Aparte de la mujer que parecía un cadáver, Luke no tenía dudas de que la madre y la hija llorarían si él aparecía. No fue porque fueran estúpidos, sino porque era el instinto natural de los seres humanos gritar pidiendo ayuda cuando estaban en peligro. Solo profesionales capacitados como Selina sabrían que tenían que reprimir sus sentimientos y no emitir ningún sonido en tal situación. Incluso si no gritaron, todavía había otro problema, que era cómo sacarlos. Luke tenía suficiente fuerza y resistencia, pero solo tenía 2 brazos. Le era imposible llevar a 3 mujeres al mismo tiempo. No pensó que la madre y la hija esperarían pacientemente mientras se llevaba a Selina con él. Además, era difícil salir gateando del túnel, a menos que alguien los ayudara a subir con una cuerda desde afuera. Sin dudarlo mucho, Luke golpeó la pared con su cuchillo en un ritmo fijo. La madre y la hija no notaron el sonido de la luz, pero Selina, que había estado observando el entorno, lo captó. Aturdida por un momento, observó con más atención y se concentró en el pasaje en el que Luke se escondía. Cuando sus ojos se volvieron hacia él, Luke levantó la mano e hizo algunos gestos. Fue difícil para Selina leer los gestos, pero el movimiento borroso fue suficiente para hacerle saber que alguien que conocía el código Morse y el lenguaje corporal táctico estaba aquí. En este punto, la única persona que podía aparecer en este lugar era Luke. Él estaba aquí. Después de tanto tiempo, Selina estaba mucho más lúcida ahora que el efecto de la droga en su sistema había desaparecido. Pensó por un momento y se dio cuenta de por qué Luke no salía. Estaban en una cueva, y el más mínimo sonido viajaría muy lejos. Si Luke salía, era difícil decir qué harían la madre y la hija aterrorizadas. Después de una breve vacilación, finalmente les dijo: «Tengo que orinar». Estaba a punto de levantarse cuando Brenda gritó de repente: «No te vayas. Tengo miedo». Su voz era increíblemente alta. Selina se quedó sin palabras. Luke se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples. No se trataba de Selina, sino de Brenda, que estaba al borde del colapso. Cualquier accidente podría desencadenar una reacción exagerada. Luke, que había dudado al principio, inmediatamente decidió abandonarlos. No podía llevar a Brenda con ellos si lloraba y gritaba todo el tiempo. Llevarla con ellos sería darle al enemigo la forma perfecta de localizarlos. Sería imposible escapar. Sin embargo, como Brenda ya estaba haciendo ruido, Luke ya no tenía prisa. Cuanto más ansioso estaba uno, más errores tendía a cometer. Al grito de Brenda, 2 sombras salieron de una abertura en las profundidades de la cueva. Luke entrecerró los ojos. ¿Qué diablos eran esos? Las sombras parecían seres humanos, pero caminaban como simios. En la penumbra, Luke vio sus caras hinchadas, rotas y anormales, sus dientes afilados y rastros de sangre en sus bocas. No podrían ser más horribles. Tenían músculos fuertes y se movían bastante rápido. Eran verdaderamente tan ágiles como simios. Luke frunció el ceño. Los 2 monstruos no eran exactamente una amenaza para él. Pero, ¿cuántos de ellos estaban allí? Justo ahora, 10 jugadores, incluido el anfitrión del juego, habían sido eliminados. Asel, Brenda y Selina habían estado en 3 lugares diferentes, pero fueron capturadas y traídas a este lugar sin causar mucho ruido. Estos 2 no podían ser los únicos monstruos, a menos que tuvieran habilidades anormales. Capítulo 83. Evacuación. En el momento en que aparecieron los monstruos, Brenda se cayó y hundió la cabeza en los brazos de su madre, obediente como una paloma. Luke se quedó sin palabras. Entonces, ¿solo te atreves a gritarles a tus aliados? Pues bien. Si Brenda hubiera gritado a los monstruos, probablemente ya la habrían matado. Esos monstruos ciertamente no parecían tener buen temperamento. Los monstruos miraron a las 4 mujeres con desconfianza y rugieron entre sí, como si se estuvieran comunicando, antes de regresar al lugar de donde habían venido. Después de que los monstruos se fueron, Selina dijo en voz baja: «Necesito orinar». «Asel, ¿puedes evitar que Brenda grite? No quiero que me coman cuando estoy orinando». Brenda bajó aún más la cabeza, no porque estuviera avergonzada, sino porque tenía miedo de los monstruos. Asel en realidad estaba igual de aterrorizada, pero a diferencia de su hija, no gritó. Esta vez, Selina finalmente no tuvo obstáculos cuando llegó lentamente a la ubicación de Luke. El corazón de Luke latía con fuerza.
Tenía confianza en sí mismo, pero no tanto en Brenda, que parecía histérica. No sabía si volvería a gritar. Brenda parecía haber aprendido la lección. Ella no volvió a gritar. Así, Selina se abrió paso a tientas por el pasillo. Sin dudarlo, Luke la atrajo y le tapó la boca, antes de decir en voz baja: «Soy yo». Selina puso los ojos en blanco. Sabía que era Luke cuando la tomó en sus brazos hace un momento. «No hagas ningún sonido. Vamos». Luke la recogió y salió rápidamente. No tenían mucho tiempo. Brenda era una bomba de relojería y podía volver a gritar en cualquier momento, por lo que Luke tenía que escapar de esta cueva con Selina lo más rápido posible. Cuando salieron, Luke tenía 100 maneras de enseñarles una lección a los monstruos. Incluso si él no pudiera, los agentes del FBI que venían lo harían. Y si los agentes del FBI fallaban, Shield y los militares seguramente se asegurarían de que los monstruos fueran derrotados al final. Gracias a la fuerza de Luke, se fueron incluso más rápido que cuando Luke entró. Cuando entró por primera vez, Luke había estado tratando de evitar ser notado, pero en este momento, estaba tratando de escapar rápidamente sin causar mucho ruido. En realidad, los gritos de Brenda eran una amenaza más importante para ellos que el ruido que pudiera hacer Luke. En ese momento, la voz de Brenda resonó débilmente detrás de ellos. «Oye, ¿estás bien?» Luke y Selina se quedaron sin palabras. Lo estábamos, pero no estamos tan seguros ahora. Luke aceleró de nuevo. Finalmente regresaron a la primera cueva. Empujando a Selina hacia el túnel, Luke dijo: «Vete, ahora». Mientras tanto, sacó su pistola y su cuchillo, y apuntó al pasaje interior. En lugar de aferrarse a él y gritar «no, deberíamos irnos juntos». Como dirían tantas mujeres molestas en películas y dramas, Selina subió sin decirle una palabra. Sabía que sería una gran carga para Luke si no podía hacerlo. Luchando contra el sedante, Selina todavía estaba débil y le dolía cuando su cuerpo y sus extremidades raspaban el túnel que la rodeaba, pero apretó los dientes y se subió. Luke estaba tan tranquilo como siempre. Su corazón acelerado se ralentizó gradualmente. 2 minutos más tarde, Selina salió del túnel de 10 metros y exclamó desde arriba: «Terminé. Ven afuera». Luke envainó su cuchillo y se arrastró por el túnel. Agarrándose a las protuberancias de la pared, se levantó. Mientras tanto, miró al fondo del túnel y apuntó su bereta hacia abajo. De repente, algunos rugidos resonaron en la cueva, seguidos por el sonido de un movimiento rápido. Con el rostro inalterado, Luke siguió subiendo. Pero antes le habían disparado en el brazo izquierdo, lo que lo retrasó significativamente. Un rugido estalló justo debajo de él, y un horrible monstruo apareció en el túnel mientras se arrastraba hacia él a 4 patas. El monstruo estaba acostumbrado a la cueva y se movía mucho más rápido que Luke. Con una sonrisa fría, Luke apretó el gatillo de su bereta. Estallido. Estallido. Pero los 2 disparos no volaron la cabeza del monstruo. Afortunadamente para el monstruo, se agachó para que las balas no alcanzaran su cabeza, pero le abrieron agujeros sangrientos en el cuerpo. El monstruo rugió. Incitado por el dolor, aceleró y cargó. Pero ese fue el final para eso. Estallido. Estallido. Su cabeza fue volada. La fortuna no volvió a favorecerlo. Una de las balas le atravesó el cráneo y la otra le entró silbando en la boca. Cuanto más cerca estaba, con mayor precisión Luke podía disparar. Mientras hubiera balas en su arma, no tenía miedo de estas bestias en absoluto. Era invencible en un túnel tan estrecho que no tenía cobertura. El único efecto secundario era que le zumbaban los oídos. Sintió como si le hubieran explotado los tímpanos después de rodar en un entorno tan cerrado. Selina gritó por encima de su cabeza: «Agarra la cuerda». Luke sacudió su cabeza zumbante y sintió lo que parecía ser una vara. Lo agarró y se dio cuenta de lo que era. Era el fusil. Selina había dejado caer el cuerpo del arpón y sostenía la flecha del otro extremo. Sintiendo que la cuerda se tensaba, empezó a tirar. Con su ayuda, fue aún más fácil para Luke. Podía ascender rápidamente empujando con las piernas. Debido al sedante, Selina no tenía mucha fuerza. Sin embargo, fue lo suficientemente inteligente como para atar la cuerda a su alrededor y tirar con su peso, lo que no requería mucha fuerza.
En ese momento, el monstruo muerto fue arrastrado repentinamente desde el túnel de abajo y otro monstruo cargó hacia arriba. Usando sus piernas para apoyarse contra la pared, Luke dejó de moverse. Esperó 2 segundos a que el monstruo se metiera en el túnel y subiera 2 metros. Estallido. Estallido. No tan afortunado como el primer monstruo, su cabeza fue volada directamente. Cuando este monstruo también fue arrastrado, Luke, que estaba mareado, había sido sacado del túnel. Sacudiendo la cabeza, Luke le entregó su bereta y la última revista a Selina. Sacó el M1911 atado a su pierna y dijo: «Tu zapato está en el lado derecho de la cueva. Póntelo. Vamos al lago». Había autos, arcos y armas cerca del lago. No estaría asustado incluso si hubiera 200 de esos monstruos. Capítulo 84. Asediado y retirada. Selina miró hacia el lado derecho de la cueva y vio el zapato que se le había caído. Rápidamente se lo puso y avanzó, mientras que Luke apuntaba a la entrada del túnel. Un monstruo finalmente emergió, rugiendo. Estallido. Estallido. Apenas había asomado la cabeza del monstruo por el túnel cuando 2 balas le dieron en la espantosa cara. Se derrumbó. Luke finalmente se dio la vuelta y alcanzó a Selina. Luego la recogió y salió corriendo. El cuerpo del monstruo en la entrada del túnel retrasaría la persecución por un tiempo. Era la mejor oportunidad para huir. Después de 100 metros, Selina de repente exclamó: «¡Arriba!». Ella disparó la bereta al mismo tiempo. Estallido. 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 Luke ejerció su fuerza y se lanzó hacia adelante en un sprint repentino. Un monstruo cayó al suelo con un ruido enorme, apenas los esquivó, pero el corazón de Luke todavía estaba pesado. Los monstruos habían vuelto. Gritó: «Te voy a tirar». Con el impulso de su carga hacia adelante, hábilmente arrojó a Selina a los árboles. Selina solo podía mirar con miedo mientras Luke se alejaba cada vez más con 4 monstruos pisándole los talones. Fríamente, Luke disparó el M1911 rápidamente. Estallido. 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 Luke vació el cargador y volvió a guardar el arma en la funda. Había matado a 2 monstruos, que se estrellaron contra el suelo. Cuando guardó el arma, sacó su cuchillo con la mano izquierda y lo levantó. Como si estuviera cortando carne, cortó un monstruo por la mitad. El maloliente líquido negro rojizo salió rociado. Luke esquivó rápidamente para evitarlo. Al mismo tiempo, un palo tan grueso como la boca de un cuenco golpeó su brazo izquierdo. La enorme fuerza partió su brazo, doblándolo en un ángulo extraño. El rostro de Luke se retorció de dolor. Se alejó rodando. Después de la exitosa emboscada, el último monstruo rugió y lo persiguió. Estallido. 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 La sangre floreció en el monstruo. Perdió el control de su cuerpo, pero aún luchaba por atacar a Luke, que estaba a 2 metros de distancia. Apretando los dientes, Luke tomó su cuchillo con la mano derecha y lo arrojó. ¡Puh! Bajo su enorme fuerza, el cuchillo cortó el cráneo del monstruo y cortó 1/3 de su cabeza antes de hundirse en el suelo y dejar solo el mango sobresaliendo. Selina finalmente corrió hacia él. En la emergencia de hace un momento, ella disparó decisivamente y golpeó al último monstruo, salvando la vida de Luke. Apretando los dientes, Luke sacó rápidamente el M1911 de la funda y se lo arrojó a Selina con una revista. Cargado con la revista. Luego se levantó y arrancó el cuchillo del suelo. El arma fue útil, pero su brazo izquierdo estaba roto y era imposible recargar el arma rápidamente. Entonces, no podía abandonar el cuchillo. Selina siguió sus instrucciones y no revisó su lesión. Sabía muy bien que Luke con un arma era mucho más fuerte que Luke sin ella. Rápidamente recargó primero la bereta y se la dio a Luke. Tenía el último cargador, que contenía 15 balas, por lo que era el más adecuado para Luke. Después de que terminó, también recargó el M1911. Estallido. Estallido. Luke le disparó a otro monstruo que se les había estado acercando sigilosamente. Dijo de nuevo: «Ata la vaina a mi pierna derecha». Lentamente miró a su alrededor a los arbustos a los que no había prestado atención antes.
Selina rápidamente se quitó la funda de su pierna y movió la vaina de su pierna izquierda a la derecha. Vamos. Luke no la cargó esta vez. El brazo roto afectaría su desempeño en una batalla. Sería demasiado peligroso si estuvieran demasiado cerca el uno del otro. Solo había estado cargando a Selina porque quería regresar al lago lo antes posible. No había esperado que los monstruos les tendieran una emboscada. Ahora que estaba herido y podría ser atacado nuevamente, tenía que priorizar su habilidad de combate. Se movían por el bosque, pero su avance era lento. A Selina le resultaba difícil caminar sin la ayuda de Luke. Pero con Luke en alerta máxima, no era más peligroso que cuando ella estaba sobre su espalda. Un momento después, las hojas sobre ellos crujieron y Luke levantó su arma sin decir nada. Estallido. Estallido. La cabeza de un monstruo explotó cuando se abalanzó sobre ellos. No entrar en pánico. No te detengas, sigue caminando, dijo Luke solemnemente. Estallido. 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 Otros dos monstruos que cargaron desde los lados recibieron disparos. Luke y Selina no disminuyeron la velocidad cuando los monstruos colapsaron detrás de ellos. Estallido. Estallido. Luke de repente se dio la vuelta y le disparó a un monstruo que había salido corriendo de los arbustos. Estallido. Estallido. Otro monstruo que se abalanzó sobre sus espaldas recibió un disparo cuando estaba a 1 metro de distancia. Luke retrocedió un poco para evitar que el monstruo cayera sobre él. Después de otros 50 metros, llegaron dos monstruos más. Estallido. 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 Esta vez, Luke finalmente cometió un error y no voló la cabeza de un monstruo en 2 disparos. Solo podía dispararle una vez más para matarlo. Cuando tiró su arma, Selina ya estaba diciendo, «Toma mi arma». Luke extendió su mano y tomó su M1911. 2 minutos más tarde, finalmente estaban fuera de peligro. Detrás de ellos estaban los cuerpos de 12 monstruos, y aún venían más. Con desprecio, Luke dijo, «Vamos a las camionetas». Estallido. 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 Después de 2 rondas más de doble disparo, 2 monstruos colapsaron, retorciéndose. Luke le dio el arma a Selina nuevamente. 2 segundos después, recuperó el arma que había sido recargada. Hay armas en la camioneta de la izquierda. Recójalos y verifique si hay armas pesadas en los autos de la policía. Selina preguntó, ¿coches de policía? No dejó de moverse cuando hizo la pregunta. Luke explicó, pertenecen al sheriff y al sheriff adjunto de Wolfkille. Están con los jugadores pervertidos y vinieron a deshacerse de nosotros. Selina estaba bastante sorprendida, pero rápidamente agarró una M1911 de las armas que estaban en el suelo y corrió hacia los coches de policía. Estallido. 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 Luke mató a otros 2 monstruos que cargaban, pero sabía que su precisión había disminuido significativamente después de tanto luchar y correr. Ya no se atrevió a apuntar a las cabezas de los monstruos, sino que optó por disparar a sus torsos. Aunque no los mataría directamente, la mayoría de ellos serían ralentizados después de recibir 2 disparos. Sin su extraordinaria velocidad, eran mucho menos amenazantes. Capítulo 85. Refuerzos y tratamiento del FBI Traductor. En YE Translations Editor. En YE Translations Selina registró los coches de policía y exclamó decepcionada. Maldición. Aquí solo hay 2 escopetas. Las escopetas en realidad no estaban mal. Eran poderosos y perfectos para una pelea a corta distancia. Sin embargo, fue un inconveniente para Luke usarlos con su brazo roto. Luke dijo con calma, una pistola será suficiente para mí. Quédate con las escopetas para ti. Examine esas armas y tíremelas cargadas más tarde. Había 10 jugadores aquí. Luke solo tomó 2 pistolas y algunas de las revistas. Las otras 8 armas, más casi 100 balas, podían dispararse directamente. Ni siquiera necesitaba recargar. Selina regresó rápidamente con las 2 escopetas. Luego metió una M1911 en la funda de Luke y un revólver en su mano, reemplazando la M1911 que ya había recibido 4 disparos. Luke estaba aturdido porque el revólver era más pesado de lo que esperaba. Era un Smith & Wesson M500. Acababa de ver el arma,
Pero como solo podía contener 5 balas y recargarla era problemático, había abandonado el arma. Sin embargo, podría ser útil en este momento, ya que no necesitaba recargar. Esta arma era conocida como cañón de mano y podía hacer estallar suficientes monstruos antes de que se agotaran todas las balas. ¡Bam! 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 Con 3 disparos en auge, se abrieron agujeros en los cofres de 2 monstruos. Se derrumbaron y se acurrucaron sobre sí mismos, incapaces de rugir más. Era la primera vez que Luke usaba un arma así. Falló en el tercer tiro. Entonces, otros 2 monstruos cargaron contra ellos. ¡Bam! ¡Bam! La cabeza de uno de los 2 monstruos se rompió y el otro perdió la mitad del cuello y el hombro. Cayeron inmediatamente. Luke tiró la M500 y volvió a sacar la M1911. En ese momento, el bosque quedó en silencio. A Selina le costaba respirar. Parecía que iba a aparecer un superjefe. Finalmente, la escena dramática no sucedió. Ningún monstruo parecido a una montaña emergió del bosque. En cambio, algo zumbó en el cielo varios minutos después. Selina levantó la cabeza, solo para ver 2 luces rojas parpadeantes. ¿Helicópteros? Sí, ahora estamos a salvo. El FBI arreglará este lío por nosotros, dijo Luke. Selina estaba perdida. ¿Eh? ¿El FBI? Luke explicó. Llamé a Thomas antes de ir a buscarte. Dijo que se desplegarían helicópteros de rescate y que informaría al FBI. Ve a ajustar las luces de los autos para mostrarles dónde estamos. Unos minutos más tarde, 2 helicópteros aterrizaron en el terreno llano cerca del lago y 12 personas salieron. 8 agentes del FBI salieron del helicóptero con el logo del FBI. 2 de las 4 personas del helicóptero de rescate parecían ser médicos. Los otros 2 eran detectives experimentados de la División de Delitos Mayores, así como fieles seguidores de Thomas. Los agentes del FBI estaban todos equipados con chalecos antibalas y todo tipo de armas. Los detectives corrieron hacia Luke y Selina con sus armas en el momento en que los vieron. Luke instó a Selina a saludarlos mientras él permanecía alerta mientras fijaba su mirada en el bosque. Selina explicó la situación a los agentes y detectives. 4 de los agentes se acercaron al bosque y examinaron los cuerpos de los monstruos que Luke había matado. Unos segundos después, se pusieron solemnes y algunos de ellos regresaron rápidamente al helicóptero para contactar a su superior. Ahora que los agentes del FBI se habían hecho cargo, Luke finalmente caminó hacia el helicóptero y agradeció a los detectives. Una vez que un agente terminó de informar, Luke dijo: los monstruos mataron a un grupo de personas al otro lado del lago. Puedes comprobarlo cuando lleguen los refuerzos, pero no lo hagas ahora. Esos monstruos son engañosos. Son más rápidos y más fuertes que la gente común. El agente asintió y dijo: está bien, gracias por el recordatorio. Tendremos cuidado. Lucas negó con la cabeza. No, deberíamos agradecerte. Cierto, Bobby es de la familia que fue secuestrada con nosotros, y puede que todavía esté en el coche de allí, si los monstruos no lo han atrapado o matado todavía. Su madre y su hermana están en la guarida del monstruo. También hay otra mujer que no reconocí, Selina dijo de repente. Esa mujer probablemente sea Sarah Berman. Es la esposa en el caso de desaparición que se suponía que íbamos a investigar en Wolfkille. Luke estaba bastante sorprendido. Había pensado que la pareja desaparecida podría haber sido víctima de una cacería por parte de los jugadores pervertidos. Selina dijo: hablé con ella cuando estaba allí. No dijo mucho, pero mencionó su nombre. Además, su apariencia coincide con la de la esposa desaparecida. Pero eso no era demasiado importante. Ella no fue la única víctima en este caso. Bob ya estaba muerto y su hijo podría estarlo pronto. Mientras hablaban, el capitán de los agentes del FBI frunció el ceño y preguntó: doctores, ¿qué están haciendo? Uno de los médicos ocupados levantó la cabeza confundido. ¿Eh? El capitán señaló a Luke y dijo: ¿no ves que este oficial está gravemente herido? El otro médico lo encontró extraño. Pero estos 2 oficiales también recibieron disparos. El capitán se burló. Jeje. Son sospechosos de asesinato e hirieron al detective Luke. ¿No crees que deberías tratarlo primero? Señaló a Luke. Los médicos miraron a los policías que estaban esposados a sus propios autos y se fueron rápidamente. Este capitán obviamente estaba a cargo.
Los detectives de Houston que lo acompañaron no dijeron nada, lo que significaba que estaban de acuerdo con él. Entonces, los médicos ciertamente tenían que obedecer. Incluso antes de desenvolver el brazo de Luke, el médico ya estaba conmocionado. Esta es una ruptura seria. ¿No duele? Luke puso los ojos en blanco. ¿Qué piensas? Era solo que había estado demasiado ocupado corriendo, luchando contra los monstruos y presentando la situación a los agentes del FBI y sus compañeros detectives, como para gritar de dolor todavía. Ahora que se lo había recordado, apretó los dientes y dijo, ¿no me dolería un descanso como el mío? El médico se rió entre dientes avergonzado y con cuidado quitó los vendajes. Estaba aún más sorprendido. ¿También te dispararon en el brazo? ¿Qué más podría decir Luke? Apretó los dientes y asintió. Es bastante obvio, ¿no? Sin palabras, el médico examinó rápidamente la herida y sacudió la cabeza. La bala no está alojada dentro. Lo mejor que puedo hacer es arreglar tu brazo roto con una férula y envolverlo. Solo podremos hacer otra operación en Houston. No me atrevo a hacer más aquí. Capítulo 86. Bofetada y el derecho a elegir el médico, sin embargo, suspiró en secreto. La herida de bala no era grave, pero la rotura era bastante mala. Para la gente común, sería complicado, pero no un gran problema. Sin embargo, para un detective significaba que tal vez tendrían que jubilarse antes de tiempo. Mientras el médico lo trataba, Luke dijo, hay un chico de secundaria al otro lado del lago. Esos pervertidos le dispararon múltiples flechas en el estómago y los brazos. Te llevaré a él. El capitán de los agentes del FBI frunció el ceño. Será mejor que no te muevas con tus heridas. Nuestros hombres llevarán a un médico allí. Luke pensó por un momento y asintió. Está bien, me quedaré aquí. Debes tener mucho cuidado. Esos monstruos son demasiado peligrosos. El capitán murmuró para sus adentros, solo eres un oficial de policía menor. ¿Crees que eres mejor que 4 agentes del FBI solo? Pero el capitán no dijo nada en voz alta. Después de todo, Luke era la persona que más había contribuido al caso y no debería ser demasiado duro con él. 4 agentes se fueron con un médico. 10 minutos después, regresaron con Bobby, quien estaba inconsciente. El médico simplemente dijo, tiene mucha suerte. Sus venas y órganos vitales no fueron cortados. Sus signos vitales están estables. Solo se desmayó por la conmoción. Jack Johnson, el capitán de los agentes del FBI, conversó con ellos por un momento y luego dijo, vamos a buscar a las otras 3 mujeres. Puedes regresar primero en el helicóptero. Lucas frunció el ceño. Este no es el mejor lugar para una batalla, ¿verdad? Sonriendo, Jack recogió un objeto y dijo, visión nocturna. Luego, sacó una pequeña lata de su chaleco táctico. Granada de destello. Agarró otra lata. Granada de gas lacrimógeno. Finalmente, levantó el artículo en su mano. Respirador. Luke se quedó sin palabras. Su equipo era mucho más práctico que sus pistolas y cuchillos. El gas lacrimógeno y las granadas de destello, en particular, eran armas indiscutiblemente fatales en la cueva oscura. Pensando por un momento, Luke describió los monstruos que acababa de encontrar, enfocándose en su agilidad y cómo atacaban. No estaba alardeando, sino diciéndole al capitán Jack lo peligrosos que eran los monstruos por su propia experiencia. Jack asintió solemnemente. Entiendo. Entraré con 3 agentes, Lucas negó con la cabeza. Creo que deberías ser más cauteloso. Tienes armas avanzadas, pero 20 de ellas nos estaban persiguiendo en este momento. Será mejor que entren juntos, o no entren, y esperen refuerzos. Después de una breve vacilación, Jack negó con la cabeza. Entraré con 5 agentes. 2 de ellos se quedarán aquí para protegerte. Luke no dijo nada más. No estaba seguro de lo que Jack estaba pensando. Tal vez estaba tratando de robar el crédito, tal vez esperaba investigar a los monstruos, o tal vez tenía otra razón, pero no era el lugar de Luke para darle órdenes. Fue solo por el bien de Thomas que Jack lo había escuchado hasta ahora. Luke solo pudo asentir. Está bien, te espero aquí. Media hora después, Jack y su equipo regresaron. Muchos de ellos olían fatal. Luke se apresuró a alejarse de ellos. No estaba seguro de si el líquido corporal negro rojizo de los monstruos contenía virus o gérmenes. Además, era demasiado maloliente.
Era como si estos agentes acabaran de salir de una alcantarilla. Pero ninguno de ellos estaba desaparecido o gravemente herido. Jack no se veía bien. Obviamente, la batalla contra los monstruos no había salido como estaba planeado. Luke, naturalmente, no señalaría eso. Le había advertido al tipo, pero el tipo no lo había aceptado. ¿Qué podría decir ahora? Oye, ¿ves? ¿Deberías haberme escuchado? Sería un idiota si dijera eso. Las tres mujeres se veían mucho mejor. Claramente, habían sido protegidos y no se habían involucrado en la batalla. De repente, Brenda cargó contra ellos, gritando. «Ah, perra, nos abandonaste. Voy a matarte». Le estaba gritando a Selina. Luke la miró con frialdad, pero Selina no mostró ninguna reacción cuando Brenda corrió hacia ella con la mano levantada. Luke se movió para interponerse entre ellos. La mano de Brenda golpeó el pecho de Luke. Luke la miró con calma y preguntó. ¿Puedes volver ahora? Aturdida por un momento, Brenda gritó. ¿Por qué? ¿Por qué nos abandonó? Lucas se rió entre dientes. Porque ella no pudo ni estaba obligada a salvarte. Si ella pudiera salvarte, no habría sido atrapada en primer lugar, ¿verdad? Brenda gritó. Mentirosos. Mentirosos. Te mataré, agitó las manos y estuvo a punto de arañar la cara de Luke. Pensilvania. Brenda fue abofeteada y cayó al suelo. Estaba completamente confundida. ¿Qué está pasando? Mi cabeza está tan mareada. Luke, por otro lado, arrastró a Selina y preguntó en voz baja. ¿Por qué no esquivaste? Selina vaciló. Yo los abandoné. Luke sonrió y sacudió su dedo en su rostro. No, fui yo quien los abandonó, no tú. Eres mi compañero a quien rescaté, no un oficial que fue a rescatarlos, ¿verdad? Selina estaba aturdida. ¿Eh? Luke dijo con indiferencia. Yo era el único que tenía el poder de elegir a quién salvar. No pudiste elegir en absoluto. Entonces, ¿eres responsable de abandonarla? ¿Cómo eres culpable? ¿Deberías ceder ante ella solo porque es estúpida? Selina estaba sumida en sus pensamientos. Si un día tienes que elegir entre ayudar a dos extraños o ayudarme a mí, ¿a quién elegirías? Preguntó Lucas. Tú, respondió Selina sin dudarlo. Luke abrió la mano. Así es. Si eso sucede, no me sentiré culpable hacia los dos extraños en absoluto, porque fue decisión de mi pareja. No quiero que sienta que su decisión fue incorrecta. Selina bajó la cabeza y dijo, lo siento. Luke dijo, no hay necesidad de eso. Solo recuerda devolver la bofetada la próxima vez que alguien te toque. A diferencia de él, Selina no tenía un sistema que la restringiera y no tenía que considerar las ganancias y pérdidas todo el tiempo. Capítulo 87. Vuelve cuando estés limpio. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations el breve ataque de locura de Brenda se disipó después de que Luke la abofeteara y ella se desinfló como una muñeca de goma. Al final, fue su madre quien la detuvo. Asel obviamente era mucho más lúcida y sabia que su hija. Había visto a los hombres a los que Luke había torturado. Sus pies habían sido aplastados, y quienquiera que despertara no podía dejar de gritar de dolor. Fueron sus gritos los que atrajeron a los terribles monstruos. Al final, los chicos que gritaban habían sido asesinados, y ella había sido secuestrada del auto y llevada a la cueva subterránea. También supo por su hijo, que acababa de despertar, que fue Luke quien lo salvó. Su hija se había humillado a sí misma. Luke la había salvado a ella y a su hijo. ¿Quién sabía si ella y Brenda podrían haber escapado vivas de la cueva sin la ayuda de Luke? Claramente también fue Luke quien llamó a los agentes del FBI. Solo una chica egocéntrica como Brenda lo habría ignorado. Después de que las mujeres fueran rescatadas, Luke y Selina abordaron el helicóptero de rescate. Jack había regresado de la cueva, lo que sugería que quedaban pocos monstruos en ella. No había necesidad de que Luke y Selina se quedaran aquí. La madre y sus hijos, así como los alguaciles locales de Wolfkille, abordaron el helicóptero del FBI. Los dos detectives de Houston tuvieron que quedarse aquí para recolectar evidencia para cuando comenzaron a pelear con Wolfkille más tarde. En cualquier caso, Luke había derribado a su sheriff y su ayudante del sheriff, por lo que iba a ser problemático sin importar nada. Los helicópteros despegaron hacia Houston. En el helicóptero, la mirada de Selina pasó del helicóptero del FBI a Luke. Un momento después, abrazó a Luke y lo besó en la mejilla. Gracias. Lucas resopló.
¿Es así como le agradeces a alguien que te salvó la vida? Cualquier otra persona compraría su cena salvavidas durante 1 año y medio. Selina se negó rápidamente. No tengo dinero. Además, no te estoy agradeciendo por salvarme. Luke encontró eso extraño. Entonces, ¿por qué me estás agradeciendo? Selina dijo. Por evitar que me abofeteara, por supuesto. Lucas asintió. Selina dijo. Después de tu explicación, también creo que no habría valido la pena recibir una bofetada. Habría estado demasiado enojado para dormir por la noche si realmente me golpearon. Luke se rió en secreto. ¿No sabes lo que duermes profundamente? Te movían como un cerdito, pero nunca despertabas. Así que gracias. Selina cerró los ojos y no dijo nada más. Luke se quedó quieto por un momento. Sonrió y miró el cielo nocturno. El piloto del helicóptero se quejó en secreto. ¿Qué está pasando? ¿No deberían estar besándose después de sobrevivir a un desastre? ¿Cuál es el punto de simplemente besar la mejilla? Los médicos y las enfermeras se llevaron a Luke en el momento en que el helicóptero de rescate aterrizó en el hospital. Selina estaba en mejor pie. Una doctora le hizo preguntas y trató los rasguños en su cuerpo. Entonces, se le permitió ir. Selina no planeaba ir a ningún lado. Además, apenas llevaba puesto nada. Incluso la ropa y los zapatos que llevaba puestos eran de sus secuestradores. Luke pronto fue enviado a la sala de operaciones. No salió hasta horas después. Estaba bastante sorprendido de ver a Selina. Hablemos en mi barrio. El médico dijo impotente. Deberías hablar menos y descansar más. Luke solo pudo cerrar la boca. Para poder descansar, tuvo que hacer arreglos para Selina, o ella nunca saldría del hospital. El médico le recordó algunas cosas y luego salió de la sala. Había visto a demasiados oficiales que cuidaban a sus compañeros en el hospital y no le prestaba atención. Cuando todos se fueron, Luke finalmente dijo. Encuentre un teléfono, llame al departamento de policía, comuníquese con nuestro arrendador y váyase a casa. Al menos deberías cambiarte de ropa y traer algo de dinero si no quieres morirte de hambre aquí. Selina asintió pero no se movió. Luke estaba bastante indefenso. Vamos, sé una buena chica y ve a limpiarte. Vuelve cuando huelas mejor, ¿de acuerdo? Selina olfateó. Aquí hay un baño. ¿Por qué tengo que ir a casa de ducharme? Luke dijo. ¿No se te ha ocurrido que tu ropa huele a mierda? No olvides lo asquerosa que estaba la cueva. Será mejor que te deshagas del olor. Tráeme algo de ropa, ya que estás en eso. Selina finalmente se fue. Luke se rió entre dientes y miró sus premios de esta noche. Misión. Eliminar las cacerías humanas y rescatar a las víctimas. Experiencia total. 1000. Crédito total. 1000. Tasa de cotización. 100%. Ex más 1,000. Crédito más 1,000. Misión. Eliminar a los monstruos devoradores de hombres en la cueva y rescatar a las víctimas. Experiencia total. 1000. Crédito total. 1000. Tasa de cotización. 85%. Ex más 850. Crédito más 850. La cosecha fue bastante buena, pero Luke no estaba demasiado emocionado. La supervivencia era mejor que cualquier recompensa, y acostarse en una cama cómoda era la mayor felicidad. Cerró los ojos y se relajó, quedándose dormido. No se despertó hasta la mañana siguiente. No fue un sueño largo, pero había recuperado su energía después de 5 horas. Esa era la ventaja de la fuerza avanzada. Miró hacia un lado, solo para descubrir a Selina profundamente dormida en un catre con una manta sobre ella. Lucas sonrió. Siempre estaba de muy buen humor cuando la veía. En silencio fue al baño para responder a la llamada de la naturaleza. Cuando volvió, se olió y frunció el ceño. Ese desagradable olor a monstruo aún perduraba. Lee más en Ellis Novel, pensó por un momento, pero no despertó a Selina. Simplemente abrió la ventana y permitió que el aire de la mañana llenara la habitación. Tenía que admitir que el aire viciado de la ciudad lo hacía sentir seguro. El bosque anoche tenía el aire más fresco, pero también había pervertidos y monstruos horribles. Cada criatura viviente en el campo rural era tan descarada y agresiva. La puerta se abrió y entró una enfermera. Miró a Luke y dijo sorprendida. Deberías descansar más, especialmente con el brazo. Lucas sonrió. Gracias por su preocupación.
Mi brazo está roto, pero mis piernas todavía están sanas. La enfermera tuvo una extraña sensación al mirar esa dulce sonrisa. Como enfermera a cargo de Luke, naturalmente sabía lo gravemente herido que estaba el joven detective. Capítulo 88. ¿Necesitas mi ayuda para ducharte? Cualquier otra persona habría rogado por analgésicos para tal lesión, pero este oficial aún sonreía con calma. No es de extrañar que pudiera convertirse en detective de la División de Delitos Mayores a una edad tan temprana. La enfermera dijo suavemente. ¿Necesita algo? ¿Te duele la herida? Luke negó con la cabeza con una sonrisa. No estoy bien. Puedes volver a tu trabajo. No hay necesidad de perder el tiempo conmigo. La enfermera asintió. Presiona el botón si necesitas algo. Sabes cómo usarlo, ¿verdad? Señaló un botón rojo en la cabecera de la cama. Luke dijo. Gracias por el recordatorio. Lo usaré si lo necesito. Cuando la enfermera se fue, Luke miró el catre y dijo. No finjas estar durmiendo cuando estás despierto. ¿No sabes lo que puede pasar si duermes demasiado? Selina bostezó y se sentó. Tenía miedo de ser una tercera ruedas y empezabas a coquetear con la enfermera. Luke se sentó en la cama y la olió. Bueno, ahora hueles muy bien. Selina se regodeó. Jaja, me he dado una ducha. ¿Quién es el que huele a mierda ahora? Luke dijo impotente. Yo, por supuesto. Es tu turno de ayudarme. Selina se sorprendió. ¿Eh? ¿Qué quieres? Luke puso los ojos en blanco. Cúbreme el brazo izquierdo con la película de plástico de allí. Necesito tomar una ducha. Selina lo encontró extraño. ¿Eh? ¿No deberías estar pidiéndome que te ayude a tomar una ducha? De todos modos, solo tienes una mano. Luke levantó el puño. ¿Crees que puedo hacerte rogar con una mano? Selina dijo rápidamente. Sí, quiero. Mientras se burlaban el uno del otro, Selina ayudó a Luke a cubrirse el brazo izquierdo. De todos modos, no era una bañera. Solo necesitaba evitar mojarse el brazo izquierdo. Sin embargo, después de que Selina ajustó la temperatura del agua, se dio la vuelta y volvió a preguntar. ¿De verdad no necesitas mi ayuda? En realidad no me importa. Luke dijo. Jeje, pero yo sí. Selina olfateó y se fue. Ella estaba realmente enojada por eso. Después de que comenzaron a alquilar un lugar juntos, Luke la había visto salir de la ducha muchas veces, pero ella casi nunca vio lo mismo de él. Eso se debió principalmente a que Luke siempre vestía pantalones cortos y una camiseta cuando salía, y apenas exponía nada. Selina, por otro lado, siempre salía en toalla de baño. Era inevitable que algunas partes de su cuerpo estuvieran expuestas de vez en cuando. A veces, Luke incluso se burlaba de ella por eso. Había pensado que sería una buena oportunidad para vengarse de Luke ahora que estaba herido, pero su plan no había funcionado. ¿No puede ser un poco más vulnerable?, murmuró en secreto. Después de conocerlo durante unos meses, supo que Luke era un hombre que parecía gentil pero que en realidad era frío. Era cortés con la mayoría de las personas, pero había pocas que realmente le importaran. Afortunadamente, estaba segura de que ella era una de ellas. 10 minutos después, Luke salió, todo limpio, pero la parte superior de su cuerpo estaba desnuda. Con los ojos brillantes, Selina tocó sus abdominales y comentó. Vaya, eres mucho más fuerte desde la última vez que te vi desnudo. ¿Finalmente decidiste mostrar tus abdominales hoy? Lucas estaba divertido. Si puedo preguntar, ¿alguna de las ropas que me trajiste se puede poner con una mano? Selina se avergonzó cuando miró el brazo izquierdo de Luke enyesado. Lo siento, no pensé en eso. No, espera, ¿qué ropa puedes ponerte con una mano? Con el ceño fruncido, Luke pensó por un momento, y solo pudo negar con la cabeza. No creo que haya ninguno. Selina dijo. ¿Y me estás culpando a mí? Luke dijo impotente. Está bien, ese fue mi error. Supongo que solo puedo cubrirme con una camisa primero. Al ayudar a Luke a ponerse una camiseta, Selina finalmente se quejó. Uno de los jugadores desagradables me pellizcó el trasero. No me di cuenta hasta anoche, cuando me duché. El moretón todavía está allí. Luke dijo con calma. Está bien. Te garantizo que quedarán lisiados de por vida si alguna vez te vuelven a tocar. Apretando los dientes, Selina se aflojó el cinturón y le mostró la cadera. Mira, estoy seguro de que fue un hombre que no ha tocado a una mujer en 8 vidas. De hecho, había 2 manchas casi simétricas en su piel oscura, una a cada lado.
Luke incluso podía distinguir vagamente la forma de las huellas dactilares. Él asintió solemnemente. Bueno, es posible. De hecho, solo habían pasado 3 meses. Selina, sin embargo, pensó en otra cosa. ¿Me pellizcaste el trasero anoche? ¿Por qué siento que me duele en ambos lados? Luke dijo confundido. ¿Lo hice? No recuerdo nada, estaba mareado por la droga. Selina frunció el ceño y pensó por un momento, pero su memoria estaba borrosa por la droga, y tuvo que dejarla de mala gana. Sin embargo, todavía lanzó maldiciones como si descubro quién hizo esto, le cortaré la mano, no, ambas manos. Lucas estaba divertido. Mientras desayunaban y tomaban el Dr. Pepper que había comprado Selina, Thomas abrió la puerta. Un detective vino con él pero no entró. Se quedó fuera de la habitación. Luke y Selina se pusieron de pie y saludaron a Thomas. Aunque parecía innecesario, Luke sintió que aún no estaba lo suficientemente cerca de Thomas como para omitir las formalidades. Thomas hizo un gesto con la mano y dijo: «Está bien, sentémonos». Se sentaron en el sofá. Thomas preguntó: «¿Cómo está tu brazo? ¿Nada serio?» Lucas asintió. «No. Debería estar bien en un tiempo». Thomas lo miró por un momento sin decir nada. Luego asintió. «Estoy aquí para contarles sobre el caso». Luke y Selina no dijeron nada y solo escucharon con atención. Después de que Thomas presentó el caso, finalmente se dieron cuenta de lo grande que era. El anfitrión y algunos otros jugadores habían sido asesinados por los monstruos, mientras que Luke había matado a otro grupo de jugadores veteranos junto al lago. Solo 6 de ellos habían sobrevivido, pero 2 sufrieron graves conmociones cerebrales y es posible que no se despierten nunca más. Solo los 4 lacayos del lago de Asel, incluido Gus, se habían despertado. Naturalmente, esos 4 quedaron lisiados por el resto de sus vidas. Gus, por ejemplo, estaba paralizado. Gracias al dolor que les había causado Luke, los lacayos apenas opusieron resistencia durante el interrogatorio del FBI, y pronto confesaron todo. Lo que Gus le dijo al FBI fue espantoso. Llevaban años haciendo esto. Lo que comenzó como un puñado de personas se convirtió en un club secreto. Había más de 10 víctimas que Gus había enviado a los jugadores, sin incluir este momento en particular. Capítulo 89. La historia interna del club de caza. Lo que es más aterrador, los cazadores no eligieron a sus víctimas al azar. Los Berman que habían desaparecido anteriormente, por ejemplo, eran objetivos que los cazadores habían acordado de antemano. Sin embargo, los Berman de alguna manera habían desaparecido durante la cacería y los cazadores no sabían qué les había pasado. Entonces, el FBI había descubierto un problema más serio. Luke y Selina eran objetivos aleatorios. Luke tenía su propia suposición, que fue confirmada por lo que Thomas dijo a continuación. Él y Selina también habían sido elegidos. No es de extrañar que cuando el anfitrión dio la bienvenida a Luke y Selina, afirmó que la familia de Bob se había involucrado por accidente. No es de extrañar que los jugadores supieran que eran detectives de Houston. Con razón habían aparecido el sheriff y el ayudante del sheriff de Wolfkille. Todo era una trampa que había sido tendida de antemano. Luke había pensado que, dado que Selina había sido drogada y atrapada primero, Gus podría haber encontrado su placa. En ese caso, no sería raro que los jugadores se enteraran de sus identidades. En cuanto a la identidad de Bob, había mencionado el departamento de policía para el que trabajaba cuando estaba hablando con Luke, y Gus había estado escuchando. Thomas les dijo muchas otras cosas. Esas personas se habían tomado muchas molestias para construir el patio de recreo perfecto. El albergue parecía sencillo, pero el sistema de ventilación había sido modificado para transmitir un sedante a las habitaciones de huéspedes. Además, habían probado varios lugares para su juego de caza antes de finalmente decidirse por el lugar de la noche anterior. No había residentes ni teléfonos en un radio de 20 kilómetros. Incluso las estaciones base telefónicas habían sido destruidas deliberadamente muchas veces, por lo que las compañías de telecomunicaciones ya no malgastaron dinero en repararlas. Lo único que los cazadores se habían equivocado era la información de inteligencia sobre Luke. Había archivos que lo asociaban con el tiroteo de Shackelford, pero el tiroteo en el almacén mexicano y el incidente de Rumford estaban clasificados. Incluso Brock no estaba autorizado para acceder a ellos. Esta fue también la razón por la que no estaba contento con Luke y Selina.
En el departamento de policía de Houston, solo Thomas, que tenía una conexión directa con Shield, estaba al tanto de las habilidades de combate de Luke. Esos jugadores no habían considerado el tiroteo de Shackelford un gran problema. Si Luke era bueno disparando, podrían quitarle el arma y darle una dosis doble del sedante. Por eso Luke no había podido controlar su cuerpo a pesar de que era mucho más fuerte que una persona común. Gus también delató a los dos sheriffs. No habían llegado al patio de recreo desde Wolfkill en absoluto. Ellos habían estado alrededor, listos para limpiar el desorden de los jugadores veteranos como oficiales de policía. Algunas víctimas habían tenido la suerte de escapar de la cacería antes, pero desaparecieron nuevamente cuando fueron atraídos a los autos de la policía e intentaron pedir ayuda. Después de que Thomas terminó, abrió su maletín y sacó algunas fotos. Mira estos. Luke examinó las fotos, solo para descubrir que eran de los jugadores. ¿Es esto, un tatuaje? ¿Es un perro? Thomas negó con la cabeza. No tenemos idea de lo que significa el tatuaje. Todos los tipos más ricos tenían este tatuaje, así como algunos de los otros. Reflexionando por un momento, Luke preguntó. ¿El anfitrión también tenía el tatuaje? Thomas asintió. Sí. Había vacilación en sus ojos, pero no continuó. Se levantó y dijo. Está bien, descansa un poco. El FBI hará que firmes un acuerdo de confidencialidad. Debería estar familiarizado con el procedimiento ahora, ¿verdad? Estaba bastante sin palabras. Esos dos jóvenes oficiales tuvieron realmente mala suerte. Sí, tuvieron mala suerte, no alborotadores. No habían sido la causa de los casos de Houston que debían mantenerse confidenciales. En cambio, fue Brock quien les asignó esos casos. Thomas se burló en secreto. Esta vez, no solo Brock, sino incluso Faraday Page, su jefe, también tuvo que ser investigado. Después de todo, fue Brock quien envió a Luke y Selina a Wolfkill, y el número de Brock estaba en el registro telefónico del sheriff Brown. Hablaron justo cuando Luke y Selina partieron. Aunque no era inusual que dos departamentos de policía se comunicaran, el momento fue demasiado coincidente. El FBI no creía que Brock no lo hubiera hecho deliberadamente. Aún más crítico, se sabía que Faraday Page y Charlie Díaz eran mejores amigos. Cuando Faraday Page estaba de vacaciones en Wolfkill, a menudo salía con este magnate. Ahora, el FBI sospechaba que el director Faraday apoyaba al club de caza. Aunque no era un jugador, podría estar protegiéndolos. Sin embargo, el caso aún estaba bajo investigación y Thomas era el único en HPD que lo sabía todo. En cuanto a cuándo lo sabría el director Faraday, eso dependería de cuántas conexiones tuviera. Reflexionando sobre todas estas cosas, Thomas dijo, puedes tomarte unas vacaciones después de esto. Selina puede tomarse una semana libre. Lucas sonrió. Yo también descansaré durante una semana. Selina puede ayudarme cuando volvamos al trabajo. Thomas miró a Luke y a Selina, que estaba de pie detrás de él. Él suspiró. Bien, pero no exageres. No olvides que tengo el número de Robert. Luke se rindió rápidamente. Jefe, prometo que me cuidaré solo. No te preocupes por Roberto. Le daré una llamada. Thomas asintió y salió. Selina comentó. Guau, otras vacaciones. Tenemos que agradecer, bueno, olvídalo. No deberíamos estar contentos con esto. Lucas se rió entre dientes. Está bien. Es tu turno de cuidarme ahora de todos modos. Selina preguntó. ¿Necesitas que te dé leche? Luke dijo. Eso es innecesario. De repente se me ocurre que soy intolerante a la lactosa. Muy pronto llegó Jack, el capitán de los agentes del FBI. Después de firmar el acuerdo de confidencialidad como antes, Luke sonrió. Gracias, capitán Jack. Jack sonrió y se fue poco después. Después de irse, Luke le dijo a Selina. ¿Viste eso? Así es un profesional. No dijo nada innecesario. Selina no estaba interesada en eso. ¿Qué deberíamos almorzar? Luke dijo. Podemos tener lo que quieras, siempre y cuando pagues por ello. Capítulo 90. Recuperación afortunada, considerado Brock, pero Luke pronto se arrepintió de su decisión. Selina compró hamburguesas y papas fritas para el almuerzo, lo cual estuvo bien, pero también compró helado de fresa para Luke. Sin embargo, con Selina mirándolo fijamente, Luke no tuvo más remedio que devorar el helado femenino que tenía la forma de un corazón rosa.
La semana siguiente fue feriado. Luke era libre, pero no pensaba mucho en ello. Si bien había obtenido abundante experiencia y crédito de la misión, surgió algo inesperado. Luke descubrió que su brazo no era tan ágil como antes. Este resultado fue típico de una fractura ósea. Una semana solo fue suficiente para reducir el dolor y la inflamación de la lesión. Sin embargo, Luke era 5 veces más fuerte que una persona común. Para él, una semana de recuperación equivalía a un mes, lo que se confirmaba con su constante sensación de hambre. Ese fue su cuerpo absorbiendo tremenda energía y nutrición para reparar su brazo herido. Sin embargo, en la semana siguiente, Luke claramente sintió que algo andaba mal con su brazo izquierdo. La sensación era difícil de describir, pero era obvio que sus dedos ahora eran más lentos para reaccionar. Le preguntó al médico al respecto. Por supuesto, Luke no se atrevió a hacerse ninguna prueba, por lo que no obtuvo respuestas útiles. El médico concluyó con delicadeza. En realidad es normal para su condición. Su brazo estaba gravemente herido. Lo bien que te recuperes ahora dependerá de ti. Luke miró el rostro del doctor y se dio cuenta de lo que estaba insinuando. El médico decía que su brazo no se recuperaría en absoluto a menos que tuviera suerte. Podría recuperarse, pero era más probable que no lo hiciera. Luke no se quejó. Simplemente agradeció al doctor y se fue. Su fuerza ya era de 24. Luke se rió entre dientes y decidió subir otros 4 niveles, aunque era un objetivo desafiante. Por lo tanto, Luke no estaba de muy buen humor durante las vacaciones. Una semana después, Luke y Selina volvieron al trabajo. Ambos se quedaron sin palabras cuando vieron la cara de zombie de Brock. ¿No es todo culpa tuya? Sin embargo, Brock claramente pensó lo contrario. Luke y Selina estaban aquí para tomar un caso, y Brock simplemente les arrojó un archivo sin decir nada. Pasaron otras 2 semanas así. Luke y Selina obtuvieron 4 casos, pero no descifraron ninguno. Según los dramas de televisión, todos los casos en Estados Unidos podrían resolverse, pero el hecho es que solo el 10% de los casos en las principales ciudades se resolvieron. A lo que el departamento de policía prestó atención no fue a la tasa general de éxito, sino a si se resolvieron o no los casos importantes con un impacto significativo. También fue la razón por la cual muchos casos se resolvieron de inmediato una vez que recibieron atención. Brock era de hecho un oficial de policía experimentado. Los casos que les dio a Luke y Selina fueron todos complicados. Como recién llegados, no tenían medios ni conexiones para resolver este tipo de casos. Todos estos casos involucraron personas desaparecidas o personas muertas sin hogar y drogadictos. La mayoría de las veces, estos casos solo podían cerrarse con una nota incierta. Pero Luke mantuvo una mente abierta. Obtuvo mucha experiencia y crédito con su sistema al ayudar a otras personas durante la investigación, incluso si no podía resolver los casos. Estaba tranquilo en situaciones difíciles. Influenciada por su actitud, Selina también se mantuvo serena. Cuando Luke dijo que no era nada serio, de hecho no era nada serio. Brock también cambió su tono. Afirmó que le estaba dando estos casos a Luke y Selina porque el brazo de Luke aún no se había recuperado, y estos casos requerían menos esfuerzo. Entonces, Brock estaba absolutamente justificado al darle casos insignificantes a Luke y Selina. Esta excusa se difundió en la división de delitos mayores, y pocos pudieron discutir con él. Por supuesto, algunos sintieron que Luke era tonto para trabajar cuando aún no se había recuperado por completo, pero no podían culparlo por amar su trabajo. Había ciertas cosas con las que la gente estaría de acuerdo en público, pero personalmente creería que son estúpidas. Eso era lo que hacían los adultos. La situación duró 2 semanas. A Luke se le quitó el yeso y sus deberes cambiaron ligeramente. Selina vagaba por las calles en el coche. Ella se quejó. Brock se está volviendo cada vez más escandaloso. Nos está utilizando como patrulla callejera. Mirando por la ventana, Luke dijo casualmente. No importa. Los casos que nos dio no se pueden resolver de todos modos. Es mejor dar un paseo que quedarse atrapado en el departamento de policía. Selina todavía estaba enojada. Pero, ¿por qué nos habla 2 veces por semana para deciros que descanséis como es debido? También ha corrido la voz en la división de delitos mayores, como si fuera un buen tipo. Luke dijo. Solo finge que es un Sharpei. Es repugnante, y no tienes que prestar atención a nada de lo que dice.
¿Le ladras a un perro cuando te ladra a ti? Atónita por un momento, Selina se echó a reír. Brock tenía muchas arrugas por la presión del trabajo y parecía mucho mayor de lo que realmente era. De hecho, parecía un Sharpei. Divertida, Selina finalmente abandonó el tema de su oficial al mando y pasó a su nueva asignación. ¿Por qué estamos patrullando? Es solo un playboy que viene, no el presidente. Lucas se rió entre dientes. No, hasta cierto punto, él es mucho más importante que el presidente. Selina se sorprendió. ¿En serio? Luke respondió. Tenemos un nuevo presidente cada pocos años, pero mientras no lo maten, este tipo será el director ejecutivo de Industrias Stark de por vida. Pero, añadió Luke en su mente, el momento en que este chico realmente intentaría que lo mataran no estaba muy lejos en el futuro. Mientras ignoraban los molestos trucos de Brock, Luke y Selina disfrutaron el siguiente medio mes. Era una pena que la compañía de seguros siguiera investigando la desaparición del coche de Luke en Rumfield. Todavía no había sido compensado por ello. Luke era demasiado perezoso para llamar a la compañía de seguros, principalmente porque las cosas eran demasiado complicadas en Rumford y demasiadas compañías de seguros estaban investigando la situación allí. Mientras discutían entre ellos, ¿quién sabía cuándo Luke sería compensado por su auto?